para hacer este trabajo, esta circunstancia de la casualidad, pero bien merece esta poetisa ninguna excusa, ninguna premeditación, el acercarse a la tremenda calidad de su obra. Y para hablar de ella, nosotros simplemente como introducción queremos que hable ella misma, más que hablar nosotros de ella, que sería un atrevimiento y una impostura, porque creo que las poetisas y los poetas hablan de sí mismos mejor que nadie a través de la palabra. Y nos gustaría simplemente, antes de comenzar el recital que vamos a ofrecer en las voces de Elena, de Amaya y de Ana, alguna frase suya, alguna idea suya. Ella misma decía: hay y habrá personas en quienes se despierta la inspiración, a veces. A ese grupo pertenecen los que escogen su trabajo y lo cumplen con amor e imaginación, los que se aproximan a él con pasión o la encuentran por el camino. Ese cualquier oficio es fuente de inspiración y de aventura sin fin, porque encuentra desafíos cada vez, sin importar los esfuerzos y sin importar los fracasos. La inquietud no desfallece. De cada problema resuelto surge un enjambre de preguntas. La inspiración nace de un perpetuo no lo sé. Solo la curiosidad mantiene la temperatura propicia para la vida. A nosotros, como a tantos otros, nos parece que la mirada de Szymborska es mezcla de inteligencia, de humildad, ironía y ternura que hacen a ella, como persona, y a su obra, algo único y cautivador. Hemos de decir que va a sonar poesía de Szymborska en castellano, que va a sonar en euskera y que va a sonar en polaco. Seguro que hay algún polaco o polaco en la sala. ¿Los hay? No os voy a pedir que levantéis la mano, sé que sois gente discreta en Bilbao. Pero es que yo siempre que he venido he hecho alguna pregunta y lo hemos solido pasar bien. Bueno, al final, si queréis, tomamos algo por ahí y si hay polacos nos encantará compartir con ellos su sensación sobre este pequeño homenaje que vamos a hacer hoy, con cualquier otro, evidentemente. Tenemos que decir nada más y antes de empezar que no había obra de Szymborska traducida al euskera y que tenemos el enorme placer, por tanto, de poder ofrecer poesía de ella en euskera con la traducción preciosa y precisa de José Luis Padrón. Y también hay que decir, para los que salgáis de este recital con la inquietud de leer su poesía, que nos hemos basado en gran parte para montar este recital en una antología concreta, que es la obra Saltaré sobre el fuego. Saltaré sobre el fuego, que es una antología, obra a su vez de Abel Murcia y de Gerardo Beltrán. Seguro que la tenéis aquí y podéis pelearos por ella e irosla llevando para casa poco a poco, alternativamente. Nada más, estamos aquí los cuatro, Amaya, Elena, Ana y mi nombre es Iñaki, muy contentos de verdad de estar en esta sala. Para algunas es la primera vez, para otros no es la primera vez que venimos a vuestra casa, y decir que ya de entrada salir a una sala que está tan preciosa como esta, porque están haciendo fotografías hacia aquí, pero a mí la foto que me gustaría que hiciera, y se lo sugiero, es una hacia allá. Es el recuerdo que nos querríamos llevar de esta tarde. De verdad, sois muy acogedores, amables, y os agradecemos la asistencia.
No sé cómo será en otras partes, pero aquí en la tierra hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violines, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente, puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así, aunque nadie los encuentra bonitos. Quizá como en ningún sitio, o en pocos sitios, aquí tengas un torso separado y con él los instrumentos necesarios para añadir los propios a los niños de otros. Y además, brazos, piernas y una cabeza sorprendida. La ignorancia aquí tiene mucho trabajo. Todo el tiempo cuenta, compara, mide, saca de ello conclusiones y raíces cuadradas. Ya sé lo que estás pensando. Aquí no hay nada duradero, porque desde siempre hasta siempre estás en manos de los elementos. Pero date cuenta, los elementos se cansan rápido y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez. Y sé que más estás pensando, guerras, guerras, guerras. Pero incluso entre las guerras, a veces hay pausas, firmes. La gente es mala. Descansen, la gente es buena. A la voz de firme se produce devastación. A la voz de descansen se construyen casas sin descanso y rápidamente se habitan. La vida en la tierra sale bastante barata. Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo. Por las ilusiones, solo cuando se pierden. Por poseer un cuerpo se paga con el cuerpo. Y por si eso fuera poco, gira sin billete en un carrusel de planetas y junto a este, de gorra, en un torbellino de galaxias, en unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí en la Tierra llega ni siquiera a moverse. Porque mira bien, la mesa está donde estaba. En la mesa una carta colocada como estaba. A través de la ventana un soplo solamente de aire y en las paredes ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte. Kurrikuluma idazteko oharrak. Zer egin behar da? Eskaera idatzi behar da eta eskaerari kurrikuluma erantzi. Bizi izandako urteak gora bera, kurrikulumak laburra izan behar du. Derrigorrezkoa da zehatza izatea eta datuekin aukeraketa egitea. Pasaien ordez, helbideak jarri behar dira. Eta dudazko oroitzapenen lekuan data konkretuak. Maitasun istorio guztietatik aski da zenarremasterena. Eta seme alabei dagokienez jaiotakoak bakarrik. Garrantzitsuagoa da nork ezagutzen zaituen zuk nork ezagutzen duzun baino. Bidaiak soilik atzerrira egindakoak baldin badira. Zerbaitekiko kidetasunen bat, baina ez zergatia. Hor edo minak zein kausaren alde aipatu gabe. Idatzi behar duzu zure buruarekin inoiz itzengo bazenu bezala, eta zu eta zure artean beharrezkoa den urruntasuna inposatu. Eskontuan hartu txakurrak, katuak eta txoriak, trasteak eta oroigarriak, lagunak eta ametsak. Prezioak asola dio, ez balioak, edukiak ez, tituluak baizik. Erabiltzen dituzun oinatukoen neurriak ez zu omentzaren lagun hori daraman bideak. Belarria ikusten usten duen argazki bat gehitu. Formak du garrantzia, ez zer entzuten duen. Zer ari da entzuten? Paper birringailuen burrumba. Entierro 2. Ileta 2. Pogrzeb. Tak nagle. Kto by się spodziewał? Nerwy i papierosy. Tan de repente. Ostrzegałam go. ¿Quién lo hubiera dicho? Tako. Los nervios y Dziękuję. el tabaco, yo se lo advertí. Rozpakuj te kwiatki. Más o menos, gracias. Proszę na serce.
desenvuelve estas flores. Zabaldu lore hauek. Su hermano también murió del corazón. Herentziazko alizteke. Ez zinduzkek ezagutuko bizar horrekin. Siempre andaba metido en líos. He de hablarle, pero no lo veo. Casimiro Varsovian. Tadeo, atzerrian. Zu bai azkarra. Aterkia ekartzea gogoratzea ere. ¿Qué importa que fuera el mejor de ellos? Owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód. Z lakierowanym drzwiczkami, Ez, zgodni i pasabidea da. Barbara ez da ados egongo. Bai, arrazoi zuen, baina ez da itzaki. same niebieskie. I Barnizar la puerta. Adivina por cuánto. 2 llevas y una cucharada de azúcar. Etzen bere arazoa, zergaitik sartu zen. Todos azules y solo números pequeños. 5 veces y nunca contestó nadie. Nik alnuela, agian bai, baina zuk ere bai. posadkę. No, nie wiem, chyba krewni, ksiądz i sny Belmondo. Nie byłam jeszcze w tej części Menos cmentarza. mal que ella tenía ese empleo. Ez dakit, zenitertekoak edo. Coś mnie tknęło. El cura, un verdadero Belmondo. Egon gabea nintzen inguru hauetan. Soñé con él hace una semana. Dowie o tym, Biozkada bat izan nuen. że zdążyć na... A jednak, po łacinie brzmiało Begira, oczywiście. zein polita alaba. Było, minęło. Do widzenia. Ez errez gara. No somos nadie. By gdzieś na piwo. Denle a la viuda de mi parte. Tengo que llegar a... Eta tonu serioagoa hartu du latinez hasi denean. Ja Se acabó. będę metała. Kitxo, onaino, Było, Hasta la minęło. vista, Do señora. widzenia, pani. zerbait edango Może nuke. by gdzieś na piwo. Con el tranvía 4 con el 12. Pogadamy 4 albo Yo 12. voy por aquí. Gu beste aldetik. Tędy. Prospecto. Soy un tranquilizante. Funciono en casa, soy eficaz en la oficina, me siento en los exámenes, comparezco ante los tribunales. Pego cuidadosamente las tazas rotas. Solo tienes que tomarme, disolverme bajo la lengua, tragarme. Solo tienes que beber un poco de agua. Sé qué hacer con la desgracia, cómo sobrellevar una mala noticia, disminuir la injusticia, iluminar la ausencia de Dios, escoger un sombrero de luto que quede bien con una cara. ¿A qué esperas? Confía en la piedad química. Eres todavía una mujer joven. Deberías sentar la cabeza de algún modo. ¿Quién ha dicho que la vida hay que vivirla arriesgadamente? Entrégame tu abismo, lo cubriré de sueño. Me estarás agradecida por haber caído de pie. Véndeme tu alma. No habrá más comprador. Ya no hay otro demonio. Salmo. Giza estatu eta mugak zein iragazkorrak diren. Zenbat odei igarotzen diren haien gainetik zigor gabe. Basomortu zenbat ondar irristatzen den herri batetik bestera. Zenbat harri dabilen mendietatik besteren agintupeko lurraldeetara jauzi desafiatzaileak eginez. Beharrezko alda ni hemen aipatzea ilaran zuzen egan doazen eta jitsitako langaren gainean pausatzen diren txoriak. Txolarre bakar bat izan da ere dagoeneko handu isatsa, baina mokuak hemen darrai, ezin geldirik egon. Intsektu konta ezinen artean inurria baizik ez dut aipatuko. Guardiaren ezkerreko eta eskuineko zapataren artean nondik eta nora? Galdera erantzutera behartuta sentitzen ez delako. Ai, begira arretaz, nahaste borraste hori guztia kontinente guztietan une berean. Ez aldaba arbustua bere 100.000 ostoa beste ertzetik kontrabandoen pasatzen duena. Eta nork bortzatzen ditu lurraldeko ur guzti santuak, ez badagarro ausart eta luzeko txibiak.
Nola hitz egin daiteke inolako ordenaz, izarrak elkar banatzaile posible, ez bada jakiteko zein hori ari zaion begiratzen. Eta polena, estepako luze zabal guztian zehar ondo erdibituta egongo ez balitz bezala. Eta ahotsen burrumba airean uin lagunkoietatik dei egiten duten oiuak eta esanaiaz beteriko gorgorioak. Soilik izakiak daki nola izan benetan arrotza. Gainerakoa baso nahasiak dira, satorlana eta izea. Bajo una pequeña estrella. Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad. Que me disculpe la necesidad si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje la felicidad por considerarla mía. Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme guerras lejanas por traer flores a casa. Perdonadme heridas abiertas por pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un minué. Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las 5 de la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme desiertos por no correr con una cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil, mirando fijamente al mismo punto siempre. Absuélveme aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las 4 patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No me acuses, alma, de poseerte tan pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica, porque yo misma me lo impido. Habla. No me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce después para que parezcan ligeras. Gorrotoa. Begira zen nolako egoera honean jarraitzen duen, zein osasuntsu dagoen gure mendean gorrotoa, zein arin genditzen dituen oztopo handiak, zein errez egiten zaion salto egitea, harrapatzea. Ez da beste sentimendu batzuek bezala. Aldi berean da zaharrago eta gazteago.
bere kabuz sortzen ditu bizitzara esnatzen duten kausak. Lo egiten badu ez da betiko. Insomnioak ez dio indarrik aintzen, eman baizik. Erlijioarekin naiz erlijiori gabe, irteran, marran belaunikatzea da kontua. Aberriarekin naiz aberririk gabe, kontuak horrik ateratzea da. Zuzenbidea eta justizia hasieran, gero nahi bezala aritzen da. Gorrotoa. Maitasun estazikeinu batek bere aurpegia desitxuratzen du. Ai, beste sentimendu hoiek ahul eta baldarrak. Noiztik du anaitasunak alako jendetza biltzeko ahalmena? Noiz izan da gupida helmugara iristen lehena? Zenbat jarratzaile batzen ditu ziurgabetasunak? Zoili gorrotoa garamatza, jakingo ez du ba. Talentuduna, inteligentea, oso langilea. Beharrezko alda esatea zenbat abesti sortu dituen. Historiako zenbat orrialderi ipinirien zenbakia. Jendezko zenbat alfombra zabaldu dituen, zenbat plazetan, zenbat estadioetan. Ez gaitazen engaina, ongi daki edertasuna sortzen, distira zoragarriak gaueko iluntasunean. Kelaino bikainak arrosa koloreko egun sentian. Nola ukatu ondakinen patetismoa, eta zutik dirauten zutaben alako umore arrunta. Maizu da kontrastean, zarata eta isiltasunaren artean, odolgorri eta elur zuriaren artean. Sesiorarako prest une oro, badaki itxaron behar badu. Itxua dela diote, itxua? Frankotiratzailearen begitrebea du, eta etorkizunari berak bakarri begiratzen dio konfiantzaz. Amor a primera vista. Ambos estaban convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero ¿qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos, en los que hace tiempo podrían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono, pero conozco su respuesta, no recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino. Que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que, conteniendo la risa, se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia. Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto, maletas una junto a otra en una consigna, quizá una cierta noche el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad.
la mujer de Lot. Dicen que miré hacia atrás por curiosidad, pero yo podría haber tenido otras razones aparte de la curiosidad. Miré hacia atrás por pena de una fuente de plata, por distracción mientras me ataba el cordón de mi sandalia, para evitar seguir mirando el justo cuello de Lot, mi esposo, por una repentina certidumbre de que si yo hubiera muerto, él ni siquiera habría atenuado su marcha, por la desobediencia de los humildes, alerta a la persecución, repentinamente serena, esperanzada de que Dios hubiera cambiado de parecer. Nuestras 2 hijas ya estaban casi en la cima de la colina. Sentí la ancianidad dentro de mí, lejanía, la futilidad de nuestro vagar, somnolencia. Miré hacia atrás mientras dejábame atado en el suelo. Miré hacia atrás mientras dejábame atado en el suelo. Miré hacia atrás por miedo de dónde poner a continuación mi pie. En mi camino aparecieron serpientes, arañas, ratas de campo y buitres jóvenes. Entonces no había justos ni malvados, simplemente todas las criaturas vivientes reptaban y saltaban en medio de un pánico común. Miré hacia atrás por soledad, por vergüenza de que estaba huyendo, por un deseo de gritar, de volver, justo cuando una súbita ráfaga de viento me deshizo el peinado y me levantó mis vestidos. Tuve la impresión de que lo estaban viendo todo desde las murallas de Sodoma y estallaban en risas sonoras de vez en cuando. Miré hacia atrás por rabia. Miré hacia atrás por rabia. Para gozar de su gran ruina. Miré hacia atrás por todas las razones que he mencionado. Miré hacia atrás a pesar de mí misma. Fue solo una roca que se desprendió resonando bajo mis pies. Una repentina grieta que cortó mi camino. Al borde un hámster correteó sobre sus patas traseras. Fue entonces que miramos los dos hacia atrás. No, yo seguí corriendo. Repté y gateé hacia arriba hasta que la oscuridad me aplastó desde el cielo. Y con ella grava ardiente y pájaros muertos. Por falta de aliento me balanceaba repetidamente. Si alguien me hubiera visto, podría haber pensado que estaba bailando. No se descarta que mis ojos hayan estado abiertos. Podría ser que siento mi cara vuelta hacia la ciudad. Agradecimiento. Debo mucho a quienes no amo, el alivio con que acepto que son más queridos por otro, la alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos, y eso el amor ni puede darlo, ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende, perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito, los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos.
Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en 3 dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre este tema abierto. Arropa. Eranzten dituzu, eranzten ditugu, eranzten dituzue, berokiak, jakak, amerikanak, blusak, artilezkoak, kotoizkoak, satinezkoak, gonak, prakak, galtzerdiak, kulerotxoak, jartzen, zintzilikatzen, aulki bizkarretan, bionbo ertzean luze zabaltzen, oraingoz ez da larria, dio medikuak. Jantzi zaitez mesedez, atxeden hartu, giro zaldatu, kasu hauetan bakarrik, lotara joan aurretik, otorduen ondoren, etorri berriro, hemendik 3 hilabetera, urte betera, urte terdira, pentsa, eta uste zenuen, eta beldur ginen, eta pentsatzen zenuten, eta susmoa zuen, baina lokarriak, estekagailuak, kremailerak, paparrekoak, gerrikoak, botoiak, gorbatak, lepokoak, oraindik, eskuei darien tartararekin lotzeko ordua iritsi da. Bada garaia bizitza, erabalgarria bat batean gehiago luzatu duen bufanda simurtu tantotua, marraduna, loreduna, kuadroduna, beso zuloetatik, eskuko zorroetatik, sakeletatik ateratzeko. Fin y principio. Amaiera eta hasiera. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar las cosas solas, digo yo. Zaborra norbaitek bota behar du bide bazterretara. Hildakoz gainezka datozen gurdiak pasa daitezen. Alguien debe meterse en el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Norbaitek eraman behar du zutoina arrastaka horma eusteko, norbaitek hasi behar du lehiotan, kristalak jartzen eta ate bakoitza bere tokian, ipintzen. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. Orain ere zubiak eta geltokiak berreirakitzera. Maukak zarpailduta erabat jaso eta jaso ibiltzeagatik. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Norbaitek entzungo du baiezko lausoa eginez buruarekin. Pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre hierbajos y entre ellos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Hemen, zer gertatzen ari zen benetan dakiten horiek, tokia utzi beharko diete gutxi dakitenei. Eta gutxi baino gutxiago, ez da hori ere ez. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Galburu bat hortzetan, hodeiei begiratzera.
Utopia. Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia. Tu można stanąć na gruncie powodów. Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo słusznego domysłu o rozwikłanych odwiecznie gałęziach. Olśniewające proste drzewo zrozumienia. Przy źródle co się zwie, a więc to tak. Im dalej w las, tym szerzej otwiera się dolina oczywistości. Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa. Echo bez wywołania głos zabiera i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów. W prawo jezioro głębokiego przekonania. W lewo jezioro, co ma sens. Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa. Góruje nad doliną pewność niewzruszona. Ze szczytu jej roztacza się istota rzeczy. Mimo powodów wyspa jest bezludna, a widoczna po brzegach drobne ślady stóp bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza. Jak gdyby tylko odchodzono stąd i bezzwrotnie zanurzono się w topieli. W życiu nie do pojęcia. A mi corazón en domingo. Gracias te doy, corazón mío, por no quejarte, por ir y venir, sin premios, sin halagos, por diligencia innata. Tienes 70 merecimientos por minuto. Cada una de tus sístoles es como empujar una barca hacia alta mar en un viaje alrededor del mundo. Gracias te doy, corazón mío, porque una y otra vez me extraes del todo y sigo separada hasta en el sueño. Cuidas de que no me sueña el vuelo y hasta el extremo de un vuelo para el que no se necesitan alas. Gracias te doy, corazón mío, por haberme despertado de nuevo. Y aunque es domingo, día de descanso, bajo mis costillas continúa el movimiento de un día laboral. Hemen, ez dakit beste leku batzuetan, baina hemen lurrean denetarik nahikoa badaukagu. Hemen aulkiak eta tristurak fabrikatzen dira. Guraiziak, biolinak, samurtasuna, transitoreak, dikeak, txantxak, katiluak. Beste lekuren batean agian denetarik gehiago izango dute, baina arrazoiren batengatik ez dute kuadrorik, zineskopiorik, enpanadillarik, markoetarako musu sabirik. Kontaezinak dira hemen ditugun txoko eta bazterrak. Batzuk bereziki gustoko izango dituzu, izenda ditzakezu zeure modura eta haiek gaitzetik babestu. Agian, beste non baiten egongo dira antzeko tokiak, baina inork ez du uste politak direnik. Agian, beste inon ez bezala, edo oso leku gutxitan, hemen zeure gorputzen borra daukazu eta arekin beharrezkoak diren tresnak, zure eta besteen seme-alabak batzeko, gainera zure eskuak, hankak eta burua txundituta. Hemen ez jankitasuna lan gogorra du, denbora guztia ematen du zenbatzen, konparatzen, neurtzen, ondorioak eta errokarratuak ateratzen. Bai, badaki zer ari zaren pentsatzen. Hemen ez dago ezer iraunkorrik, betidanik betirarte elementuen indarren menpe dagoelako. Baina ohar zaitez,
Elementuak haizen ekatzen dira, eta aldizka atxeden luzea hartu behar dute urren arte. Eta badakit zer gehiago ari zaren pentsatzen. Gerrak, gerrak, gerrak. Baina gerratan ere etenaldiak egon ohi dira. Irmo, jendea gaiztoa da. Jetxi armak, jendea ona da. Irmo jartzeko agindu eta suntsipena gertatzen da. Jetxi armak agindu eta gelditu gabe eraikitzen dira etxeak eta segituan bertan bizitzen dira. Lurrean bizitzan nahiko merke ateratzen da. Ametsengatik adibidez ez da sentimorik pagatzen. Ilusioengatik galtzen direnean baino ez. Gorputz baten jabe izateagatik gorputzaz ordaintzen da. Eta hori gutxi balitz, txarteli gabe birakazoaz planeta karrusel batean, eta aldamenean musutru galaxia zurrunbilo batean, hain garai bizkorretan hemen lurrean mugitu ere ez dela ezer egiten. Eta begiratu ondo. Mahaia dago lehen zegoen tokian. Mahaian gutun azal bat utzita zegoen bezala. Leihotik barrura, ari-arin bat airezkoa soilik, eta paretetan inongo arrakala izugarririk ez. Haizeak inora eraman ahalko zaituenik. Sobre la muerte sin exagerar. No sabe encajar una broma. No sabe de estrellas, de puentes, de tejidos, de minas, de labranza, de construir barcos, ni de pastelería. Hablamos sobre el día de mañana y dice su última palabra sin venir nunca al caso. Ni siquiera sabe hacer las funciones propias de su oficio, ni cavar fosas, ni clavar ataúdes, ni limpiar los despojos que a su paso deja. Ajedreada con tanto matar. Lo hace sin cualquier modo, sin método ni destreza, como si se estrenara con cada uno de nosotros. De acuerdo, tiene éxitos, pero ¿cuántos fracasos? ¿Cuántos golpes fallidos e intentonas estériles? A veces faltan fuerzas para fulminar a una mosca al vuelo. Más de una oruga la deja atrás, al arrastrarse a la carrera a más velocidad. Todos esos tubérculos, vainas, antenas, aletas y branquias, plumajes nupciales y pelambres de invierno demuestran serios retrasos en su penosa labor. La mala voluntad no basta, y nuestra ayuda a base de guerras y revueltas no le resulta por ahora suficiente. En los huevos laten corazones, crecen los esqueletos de los recién nacidos, las semillas se visten con sus primeras hojas y a veces también con árboles en el horizonte. Quien afirma que es todopoderosa es él mismo, prueba viviente de que de todopoderosa nada. No existe vida que aun por un instante no sea inmortal. La muerte siempre llega con ese instante de retraso. En vano golpea la aldaba, en la puerta invisible lo ya vivido. Ved cuán activo está y qué bien se conserva el odio en nuestro siglo. Con qué ligereza salva obstáculos y qué fácil le resulta saltar sobre su presa. No es como los otros sentimientos, más viejo y a la vez más joven. Por sí mismo genera la causa de su despertar a la vida. Duerme a veces, pero jamás con un sueño eterno. Y el insomnio no le resta fuerzas, se las da. Buenas son las religiones, con tal de estar en la línea de salida. Buenas son las patrias, con tal de lanzarse a la carrera. Al principio incluso la justicia funciona, después correrá solo. El odio, el odio. La faz se le retuerce en una mueca de amoroso éxtasis. Qué anemia y apatía la de otros sentimientos. ¿Desde cuándo la fraternidad arrastra multitudes? ¿Ha llegado alguna vez la compasión, la primera a la meta? ¿A cuántos voluntarios seduce la duda?
El odio sí seduce. ¿Y cómo? Es perro viejo. Avispado, listo, trabajador, ¿cuántos cantares ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras humanas ha desplegado? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos, sabe crear belleza. Espléndidos son sus incendios en la negra noche, soberbias las humaredas de sus explosiones al alba. Imposible negar el patetismo de sus ruinas, ni el humor chabacano de la única columna que queda en pie. Es maestro del contraste entre silencio y estruendo, entre sangre roja y nieve blanca, y nunca jamás se cansa del leitmotiv del verdugo pulcro sobre la inmunda víctima. Siempre dispuesto a nuevas tareas. Si es necesario esperar, espera. Dicen que es ciego, ciego. Tiene los ojos del lince del francotirador y mira el futuro con denuedo. Él, solo él. Odzież. Zdejmujesz, zdejmujemy, zdejmujecie. Płaszcze, żakiety, marynarki, bluzki. Z wełny, bawełny, lanobawełny, spódnice, spodnie, skarpetki, bieliznę. Kładąc, wieszając, przerzucając przez oparcia krzeseł skrzydła parawanów. Na razie, mówi lekarz, to nic poważnego. Proszę się ubrać, odpocząć, wyjechać, zażywać w razie gdyby, przed snem, po jedzeniu, pokazać się za kwadrans, za rok, za półtora. Widzisz? A ty myślałeś, a myśmy się bali, a wyście przypuszczali, a on podejrzewał. Czas już wiązać, zapinać drżącymi jeszcze rękami. Sznurowadła, zatrzaski, suwaki, klamerki, paski, guziki, krawaty, kołnierze i wyciągać z rękawów, z torebek, z kieszeni, wymięty w kropki, w paski, w kwiatki, w kratkę, szalik o przedłużonej nagle przydatności.
norbere kontzientzia txarraren gorazarre. Zalepatzak ez du zertaz damutu beharrik. Pantera beltzak ez ditu eskrupuloak ezagutzen. Pirainek ez dute zalantzarik euren ekintzen egokitasunez. Krotoloak bere burua konplexurik gabe onartzen du. Autokritika egingo duen txalik ez da existitzen. Ezpara, larrapatorea, zizaren nagusia eta kaimana pozik bizi diren bezala. Orkaren bihotzak 100 kilo pisatzen ditu, hala ere oso arina da. Kontzientzia garbia izatea. Ez dago eguzki sistemako 3. planetan gauza basatiagorik. Gentes huyendo de otras gentes en algún país bajo el sol y bajo unas nubes. Atrás dejan todo lo suyo, campos cultivados, gallinas, perros, espejos en los que ahora el fuego se contempla. Cargan en sus espaldas cántaros, bultos, cuanto más vacíos, más pesados de día en día. Hay quienes se detienen en silencio y los que entre el tumulto roban el pan a otro. Y hay quien acuna a un niño muerto. Frente a ellos un camino que no es el suyo, un puente que no es el que necesitan, sobre un río extrañamente rosado. Alrededor se oyen disparos, más cerca, más lejos, mientras en lo alto un avión hace giros. Sería bueno gozar de cierta invisibilidad, de una oscura pedregosidad, o mejor aún, de uno haber existido por un tiempo breve o incluso largo. Algo va a suceder todavía, pero ¿dónde y qué? Alguien les va a salir al encuentro, pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿En qué forma y con qué intenciones? Si puede elegir, tal vez no quiera actuar como enemigo y los deje todavía con una cierta vida. Amor feliz. Miłość szczęśliwa. Amor feliz. ¿Es normal? ¿Es serio? ¿Es positivo? ¿De qué le sirve al mundo 2 seres que no ven el mundo? Encumbrados hacia sí mismos sin mérito alguno, 2 al azar entre 1.000.000, pero seguros de que así tenía que ocurrir. ¿En recompensa de qué? De nada. Proszę bardzo. La luz cae de ninguna parte, ¿por qué da en ellos y no en otros? ¿Ofende a la justicia? Sí. Tak. ¿Infringe las normas establecidas con esmero? ¿Despeña la moraleja desde la cumbre? Infringe y despeña. Narusza i pogrąża. Mirad a los felices. Si al menos se escondieran un poco, si fingieran agobio para reconfortar a los amigos. Escuchad cómo ríen. Es una afrenta. Jest obrazą. ¿En qué lengua hablan, al parecer comprensible? ¿Y esos ceremoniales? ¿Esos miramientos? ¿Esas primorosas y mutuas atenciones? Diríase un complot a espaldas de la humanidad. ¿Qué ocurriría si su ejemplo se imitara? ¿A qué recurrirían la religión y la poesía? ¿Qué sería recordado y qué sería olvidado? ¿Quién elegiría permanecer encerrado en el círculo? Amor feliz. ¿Es necesario? Jest konieczny. El tacto y el juicio obligan a silenciarlo, como si fuera un escándalo de las altas esferas de la vida. Los espléndidos bebés nacen, pero nunca lograrán poblar la tierra, ya que pocas veces sucede Que quienes no conocen el amor feliz sigan afirmando que no existe un amor feliz en ningún sitio del mundo. Con esa creencia les será más fácil vivir. Y también morir. Oraz umrzeć. Utopiak. Den argitzen digun uhartea. Lurra sendoa da oinazpietan.
helmuga da bide bakarra. Sugaizka okertuak euren baita erabiltzen dira erantzunen pisuaren poderioz. Hor loratzen da hipotesi zuzeneko zuhaitza, betidanik aske izan dituen adarrekin. Ulermenaren zuhaitza liluragarri tinko. Bai, horrela da. Susurlatzen duen iturriaren ondoan. Basoan zenbat eta barrurago, orduan eta zabalagoa da, jakinaren bailara. Zalantzaren bat izanez gero, haizeak desegiten du. Oihartzunak, inork eskatu gabe gogotsu hartzen du hitza eta munduko misterioak asaltzen ditu. Eskuinera, zentzua bertan duen aitzuloa. Eskerrera, uste sakonaren aintzira. Bebeetik egia askatu eta azaleratzen da. Ziurtasun hautsezinak haran osoan menperatzen du. Haren gailurretik gauzen funtsa begiztatzen da. Sarmangarria izan arren, uhartea hutsik dago, eta itsasertzetan dauden oina txikiak itsasorantz bideratzen dira salbuespenik gabe. Soilik bizitza pentsaezinen batean berriro ere murgiltzeko joan izan balira bezala, handik erremediorik gabe. Nada dos veces. Nada sucede dos veces, ni va a suceder. Por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos, repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa. ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes cual dos gotas de agua pura. Impresiones teatrales. Para mí lo esencial de una tragedia es el sexto acto, el resucitar de los muertos en la batalla del escenario. El retocar pelucas y vestuario. El arrancar el puñal del pecho. El quitar la soga del cuello. El unirse en fila a los vivos de cara al público. Saludos individuales y colectivos. La mano blanca en el corazón herido. La reverencia de la suicida. La inclinación de la cabeza cortada. Saludos en pareja. La ira ofre el brazo a la mansedumbre. La víctima mira extasiada los ojos del verdugo. El rebelde acompaña al tirano sin rencor. El pisotear la eternidad con la punta de un borceguí dorado. El disipar moralejas con las alas del sombrero. La incorregible disposición a volver a empezar a partir de mañana. La entrada en fila india de los muertos mucho antes. En el tercer acto, en el cuarto, en los entreactos. El milagroso retorno de los desaparecidos sin rastro. Pensar que entre bastidores han aguardado pacientes, sin quitarse las vestimentas, sin limpiarse el colorete, me conmueve más que los monólogos de una tragedia.
Pero lo en verdad solemne es la bajada del telón y lo que se sigue viendo por una estrecha rendija. Aquí una mano que se precipita hacia una flor. Allá otra mano recoge la espada caída. Y solo entonces una tercera mano, la invisible, me agarra por el cuello. Muchas gracias. Enseguida el apagón. Apagón general. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues,